Buenas tardes. Lo primero, agradecer a la Universidad de Guanajuato, al campus de Celaya y a Ciencias Sociales y Administrativas, y especialmente al maestro Ricardo Contreras Soto, la invitación y que haya pensado que es interesante que pueda exponer algo que está en camino, que está todavía sin terminar de producir. Pero bueno, vamos allá. Como parece que tenemos bastantes necesidades de cuestionar y reflexionar sobre los conflictos, sobre todo los conflictos que estamos viviendo o que nos están haciendo vivir, quién sabe, en particular los conflictos multiculturales, que es de lo que se trata hoy. La conferencia anterior, que me ha dejado impresionada y no sé si podré pensar en la mía, y también la que vimos del doctor Gilberto, pues creo que dan un marco bastante amplio para ver que el asunto de la cultura en sí siempre tiene detrás un conflicto, y que la convivencia y la convivencia de la forma en la que la denominemos tiene todos estos conflictos que se han dicho y los que podremos seguir analizando. Entonces, sin más, comentarles que participo del programa multidisciplinar de Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es un programa interfacultativo y multidisciplinar. Trabajo en equipo con 11 tesistas que son de maestría, doctorado y de licenciatura, y a veces hasta se nos incorporan personas que no son tesistas en el grupo en Ciencias Sociales, y no ha sido fácil hacerlo. Trabajamos sobre conflictos, estoy diciendo, esto es lo que origina este primer producto. Ha sido difícil, costoso, desafiante conseguir conformar un equipo que quiera trabajar sus tesis conjuntamente, que quiera expresar sus avances, entre otros, y que quiera también dejar conocer sus dudas y sus problemas frente a un grupo, es decir, finalmente formar un equipo, y un equipo que sabe que va a estar en contacto no más de 2 años o no más de 3 años. Se pudo hacer cuando se encontró casualmente un tema de interés, o que parecía estar en los metido o subyace ante los intereses de todas y de todos. El tema era el conflicto, y también fue una sorpresa para mí encontrarlo, porque el conflicto, su estática, su dinámica, sus actores, las relaciones construidas, las relaciones aún no construidas en un conflicto aún no percibido o percibido solo por algunos, lo que es igual la ausencia de sensibilidad, de sensibilización, de percepción y por tanto de problematización de las cuestiones del conflicto, hace que la gente difícilmente reconozca lo que les une y lo que les enfrenta. El conflicto y sus prolegómenos, que aparecen como el riesgo, la vulnerabilidad, están siendo el trabajo de varias tesis en el campo de lo ambiental, pero por mi parte está siendo también un trabajo del conflicto en sí mismo. De manera que hemos pasado de la noción a las herramientas para la acción, a la búsqueda de herramientas para la acción, de técnicas, investigamos haciendo, y mientras tanto pronunciamos torpemente algunos apuntes teóricos. El conflicto se dice, porque siempre tenemos esa costumbre que avanzaba una socióloga feminista, del génesis, ¿no? Comenzó cuando se dice que comenzó en los Estados Unidos, esta línea de investigación, y en base a las relaciones que se establecieron tras la posguerra o en la posguerra. Pero esto es solamente una forma de ver, es una línea de resolución de conflictos. Hay una historia mucho más larga de los conflictos en sí, tal vez ocupe toda la historia. Es también la ocupación central de la ciencia, o no es verdad que siempre nos planteamos cuál es el problema, qué es lo que estamos investigando. Siempre investigamos un problema, es decir, si no hay un conflicto, parece que no hay la justificación para invertir los recursos, tiempo y otros en investigar una cuestión. Bárbara Ward publicó un compendio de todos los cursos, seminarios, posgrados y materiales que se imparten en las universidades americanas en el área de la mediación en conflictos, o polemología, como la llaman también en Francia y en algunos lugares recientemente.
aunque la mayoría de esos conflictos están referidos a negociación, mediación en conflictos bélicos, guerrilleros, etcétera, estrategias de combate, incluso estrategias de presión, de agotamiento y derribo para un contrario, incluso sobre las necesidades de los acuerdos de las empresas internacionales o transnacionales que necesitan de este tipo de estudios. Bárbara Ward, cuyo libro es un esfuerzo tremendo y que lleva muchas ediciones, no recuerdo si alrededor de 20 ediciones, coloca el origen de los estudios ahí en Estados Unidos y en esta época, en la posguerra. ¿Por qué? Por la búsqueda de procesos de paz. Fíjense que hay por medio un premio Nobel de la Paz, el señor Kissinger, y también por la búsqueda del equilibrio internacional. También está por ahí el Tratado de Yalta y el reparto del mundo, etcétera, ¿no? Resumiendo, quiero centrar la atención en al menos 3 aspectos, 2 claros y otro que es el cajón desastre, que tienen que ver con esto del Génesis. Por un lado es la Guinness manía, ya no digo el Génesis manía, no se vayan a ofender algunos por su religión, pero la Guinness manía, esa manía de ser lo más grande, lo primero, el pionero, lo que da lugar, esa idea de la innovación como el primero que se le ocurre una idea, que yo creo que la innovación es otra cosa. La Guinness manía sitúa a alguien en una situación de privilegio sobre los otros que no tienen lo más grande o que no fueron los primeros. En segundo lugar, también estaría que, y esto es mucho más importante metodológicamente, al posicionar el lugar de origen de una ciencia, de un interés, de un problema, condicionamos el desarrollo del estudio, condicionamos el desarrollo de la línea de investigación. Y junto a ello, pues habría el cajón desastre, ¿no? Un tercer aspecto a considerar, que son los otros, relacionados con la valoración excesiva de lo originario, complejos nacionales de países llamados en neoformación o que son nuevos en virtud de que rechazan su origen más antiguo por otros criterios que pueden ser etnicistas, racistas, etcétera. Bien. Oiga, no funciona. Qué susto. Estamos en un contexto, por nuestras edades, en el que la historia nos ha ofrecido casi siempre, recientemente, una versión de procesos, pero casi siempre unas razones belicistas de la evolución de la historia, de antagonistas en conflicto, de actores preponderantes, pero que siempre terminan en guerras, paces, establecimientos de convenios o conquistas. El contexto es también el de la sensación, la percepción del conflicto como algo fatal, inevitable, en una sociedad que está generando formas de opresión, las que sean. La paz no está tan vinculada al conflicto. La paz es una idea que se suele llamar más bien utópica, de tal manera que los movimientos que se oponen al belicismo, a la opresión, a la explotación, y se oponen de manera diferente a la violencia, al enfrentamiento violento, se llaman movimientos no violentos. También se llaman movimientos pacifistas, pero tiene una acogida, es como más comprensible, es algo que está más en boca de cualquiera, la no violencia, que el pacifismo. El pacifismo parece de monje, parece algo sin fuerza, la no violencia parece una forma de resistencia. El contexto también nos señala un momento de reforma jurídica, de reforma a lo legal, donde da la sensación de que algo fuerte está cambiando, puesto que las nuevas disposiciones en México señalan la búsqueda de formas mediadoras para solucionar conflictos, de manera que no todo sea prisión, venganza y poder del Estado sobre el individuo. Pero ¿y si realmente el conflicto no fuera una situación puntual, sino que fuera algo inherente a la actividad humana, incluso al individuo?
La historia nos enseña guerras, paces, conquistas, vencedores, vencidos. La escuela, por su parte, nos lo repite, y los himnos, como el himno nacional de México, al cual ya hago la propuesta, para tener una propuesta atrevida en el primer foro, de que hay que cambiarle la letra. Necesitamos algo menos belicista. Todo México está celebrando dos épocas conflictivas y bélicas. No está celebrando la reconciliación y la formación de un colectivo nacional con una fuerte identidad y muchos problemas por resolver. Está celebrando dos guerras que fueron resueltas de manera diferente que con la aceptación de la convivencia pacífica y horizontal de sus múltiples culturas. Podemos entonces celebrar el centenario o el bicentenario de relaciones interétnicas no subalternas o no discriminadas o no desterritorializadas, o tal vez podemos celebrar relaciones laborales más justas a partir de echar a los opresores y de convertir y de tener una reforma agraria y otras cuestiones, o podemos celebrar la aplicación de los derechos humanos que firmó el gobierno, etcétera. Es decir, tenemos una reflexión pendiente aprovechando el centenario y el bicentenario, y tiene que ver mucho con la multiculturalidad, con la interculturalidad, y tiene mucho que ver con el conflicto. Vivimos inmersos en toda clase de conflictos, bélicos, de etnia, de género, de clase, por supuesto, y como decían otras autoras mexicanas feministas de los 70, en encrucijada, o más bien hoy entretejidos y por supuesto multiplicados. Tenemos conflictos. De hecho, esta ponencia, cuando la empecé a hacer, lo primero que hice fue una lista de conflictos presentes, evidentes para todos y de gran preocupación. Y luego me pareció inútil, porque podemos encontrarlos a todos los niveles, finalmente para quién ser diferentes. Pero tenemos un problema con la situación pacífica de gran dimensión. La producción, que parece que uno de los bienes de esta sociedad es el consumo y el que ha de salvarnos de la crisis y de los males de las crisis. El consumo, la propia producción industrial nos está generando una cantidad de basuras, ya no las que consumimos en la casa, sino aquello que se hace para poder consumir lo que nos llevamos a las casas, que están inundando el mundo. Les recomiendo una película que se llama Gomorra y por supuesto les recomiendo el libro Gomorra. Pero tenemos, para no entretenernos más, conflicto permanente. Entonces el trabajo se está orientando ahora en entender mucho más qué es el conflicto, en su forma estática, en su forma dinámica. ¿Qué es el conflicto? Entre quienes lo vivimos, quienes lo viven, cómo, por qué para algunos es la solución la pena de muerte, por qué para otros la solución es la no violencia, por qué puede ser premio Nobel alguien como Kissinger. El asunto de los primeros, del Génesis, de poner la raya para empezar desde ahí a contar o a estudiar, ¿no? Resulta que los autores que se interesaron por describir y sistematizar el conflicto fueron muchos y nos podemos remontar tanto como queramos. Y hablando de mitos del Génesis o mitos genéticos, siempre vamos a ir a la antigua Grecia porque es la cuna, se supone, de todos y de todas nosotras y nosotros, ¿no? Pues ahí teníamos a un montón de autores que ustedes conocerán, algunos de referencias y otros ni siquiera. Entonces Heráclitos, Protágoras, Gorgias, bueno, cualquiera. En Oriente, en la Edad Media, en la Edad Moderna, entre el mundo árabe, en el mundo cristiano, en la filosofía hindú. Resulta que cuanto más uno busca, más se encuentra. El conflicto está presente en todas las épocas, en los grandes estudiosos y en todas las preocupaciones. Y si saltamos a la época contemporánea, el siglo XIX de las grandes ideologías se basaba en el conflicto. Y hay dos líneas, la agudización o la solución y resolución de conflictos. Por ejemplo, me interesa señalar que los anarquistas como Kropotkin, los naturalistas, proponían sobre todo la búsqueda de la concordia, la resolución pacífica,
aunque lo hicieran por formas de vuelta a la sociedad primitiva, con una cierta idea del buen salvaje o del buen campesino, ¿no? Es decir, las virtudes de las sociedades preindustriales, que llevó también al ludismo, etcétera. Preocupados más por el conflicto entre razas o preocupados más por conflictos fronterizos que llevaron a lo que sabemos, a las guerras de fronteras o de expansión que marcaron a toda Europa y que además están implicados grandes universitarios, grandes teóricos, como por ejemplo de mi disciplina Russell, que fue utilizado para justificar el expansionismo alemán. El de Hitler, perdón, es una confusión muy tonta. Tenemos otros alemanes gloriosos como Karl Marx, que se ocupó también del conflicto, porque qué otra cosa es la lucha de clases o describir el enfrentamiento dialéctico. Realmente las revoluciones no se pueden entender sin esa búsqueda de las razones del conflicto y la sensibilización de los actores que van a participar en él. No sé si me comería el tiempo para leer o dejarles leer este bonito texto de Memorias de un revolucionario de Kropotkin. Por cierto, hay fotos más guapas de cuando es joven, es un príncipe, pero a mí me gusta esta, el de las barbas. Dice: los 5 años que pasé en Siberia, saben que es un lugar muy duro, de extremo frío y de extremo calor, fueron para mí muy instructivos respecto al carácter y la vida humanos. Me vi puesto en contacto con hombres de todas las condiciones, los mejores y los peores, aquellos que se encontraban en la cúspide de la sociedad y los que estaban en el fondo. Esto es, los vagabundos y los llamados criminales empedernidos. Tuve sobradas ocasiones para observar los hábitos y costumbres de los campesinos en su labor diaria y aún más para apreciar lo poco que la administración oficial podía ofrecer en su favor, aun cuando se hallara animada de las mejores intenciones. Bueno, conociendo a fondo los actores en los extremos de las posibilidades de conflicto, él se basa en el apoyo mutuo como forma de solución. El apoyo mutuo es en realidad la construcción de la solidaridad, aunque también se puede decir que puede ser la vuelta a una sociedad ideal, pero en realidad Kropotkin no pensaba en volver a nada, sino en construir algo, y así otros anarquistas. Algunos principios para la resolución pacífica de conflictos nos llevan ya al trabajo por buscar elementos que lleven a la práctica, a la sensibilización, porque la razón tiene unos límites bastante próximos, mientras que lo que experimentamos, lo que vivimos, y por eso intentamos trabajar dentro de la investigación-acción participativa, lo que experimentamos marca el resto de nuestra experiencia, marca nuestro trabajo, nos inconforma con lo que leemos. Bueno, por un lado, todo cambio social viene precedido de un aumento de intensidad en los conflictos. Es decir, no nos interesa el conflicto en tanto que actividad humana antropológica que genera desarrollo, curiosidad, entendimiento, etcétera, sino el conflicto que se saca fuera a la sociedad, y el conflicto cómo genera o se aprovecha o provoca o aumenta la vulnerabilidad de algunos colectivos que están, aunque no lo sepan, en alguno de los frentes del conflicto. Por tanto, hay etapas de sensibilización social ante el conflicto existente. Primera cosa que encontramos, que señala Entelman en su libro Teoría de Conflictos, la teoría del conflicto, 2005, es que no todos los actores son conscientes. Incluso ustedes saben, y Gunther ha estudiado, cómo algunos se defienden, pero mucho, de que uno le quiera llevar problemas, porque su mejor posición de equilibrio es el no reconocimiento del conflicto, como si eso les salvara del problema en sí, de las consecuencias del problema. La sensibilización social, que no es la misma que la personal, depende de la perspectiva y percepción, que sí son subjetivas, que son personales, pero son colectivas, porque la subjetividad se construye también de manera identitaria, etcétera, de manera compleja, dinámica, sistémica, de manera que no tenemos por qué trabajar individuo a individuo, sino que podemos trabajar con grandes conjuntos sobre un conflicto, actuando
para la sensibilización y problematización, como diría Freire, que nos lleve a buscar vías de posibles soluciones. Y cuarto sería encontrar eso, las vías, ¿no? Resolver de forma no violenta o resolver aquello que se requiere. ¿Cómo? Haciendo participar, participando, reconociendo al otro, haciéndonos reconocer, y resolviendo, porque no todo intento de solución es una resolución de conflicto. Y por supuesto de manera inclusiva, incluyendo tanto si nos parece como si no nos parece que el otro grupo tiene razón, identidad para ser como tal reconocido. Es decir, donde no llegamos a admitir, necesitamos el compromiso de la inclusión, que sería el compromiso del respeto. No te entiendo, no estoy de acuerdo contigo, pero acepto tu participación en tanto que grupo, ¿no? Bueno, respecto al primer, no sé si llamarle principio o es muy atrevido, la primera afirmación, la premisa, todo cambio social viene precedido de un aumento de intensidad en los conflictos. Hay que ver que el conflicto, bueno, esto ya lo he dicho, ¿no? Nos puede llevar por vías comunitarias, pacíficas, o también por vías comunitarias de destrucción del Estado burgués o destrucción del propio conflicto. Es decir, la minera nos está inundando de venenos con sus explosivos y está creando grandes problemas en el acuífero y en el resto del medio, pues vamos a dinamitar la minera para que se acabe el conflicto. Es decir, son soluciones en el terreno del juego. Lo que buscamos son algunas cuyo resultado no genere una escalada en el conflicto. La curva de la escalada es conocida, es más conocida a través de Kiersberg y de Entelman, pero hay algo que me interesaba señalar respecto a estos actores y la sensibilización dentro de un conflicto. Kiersberg, citado por Entelman, señala esta división o una muy parecida sobre las creencias de los actores o de las partes, de quienes son parte, aunque no lo sepan, acerca de la situación que él llama objetiva. Tenemos una situación objetiva, ahí lo ven. Pero esa situación objetiva puede ser un objetivo, un conflicto, objetivamente, o puede ser una situación objetivamente no conflictiva. Ahora, las actitudes de los actores, las percepciones y sensibilidad van a marcar situaciones diferentes que se le tendrá que dar un trato diferente para solucionarlas. Por un lado, la situación objetiva, los actores, ambas partes creen que existe un conflicto. Es la situación 1. Ambas partes creen que hay un conflicto y la situación objetivamente es conflictiva. Tenemos que mediar, tenemos que resolver, tenemos que dialogar, tenemos que encontrar los puentes para afrontar esa situación de manera no violenta. Hemos partido de esa base, ¿no? Así debe de ser con las culturas, y no violenta no puede significar aceptación de la desigualdad, porque la desigualdad, el desequilibrio es una violencia. Ahora, no es una situación conflictiva, pero ambas partes creen que hay un conflicto. Lo primero que habría que cuestionar aquí es qué es lo que consideramos objetivo. Pero en todo caso, si los actores forman frente y encuentran que hay un motivo de conflicto, el conflicto es existente, con lo cual yo tendría aquí una interrogante que no le he puesto, porque esa situación es conflictiva, aunque habría que tratarla de otra manera. Puede ser tratada, por ejemplo, a través del respeto y la tolerancia, como dos niveles de aceptación para llegar a un consenso, porque el conflicto de alguna forma existe. Existe la posibilidad de que una parte crea que hay un conflicto y la otra no lo crea. En una situación conflictiva, pues uno está aprovechando los recursos y aprovechando la no actividad, la no conciencia de la otra parte para tomar ventaja sobre ella. Hay una situación posible 3 en que una parte cree que hay conflicto, la otra no lo cree, pero realmente no hay conflicto. Habría que preguntarse cuál es el futuro inmediato y a mediano plazo, porque si una parte cree que hay un conflicto, es que tiene una estrategia para aprovecharse, apropiarse, tomar ventaja sobre otro actor y finalmente resultará un conflicto. Es mi interpretación. El cuadro, las ideas, casi todo es de Kiersberg, la interpretación no es exactamente la misma.
La situación objetiva es que puede haber un conflicto, pero ninguna de las partes cree que hay un conflicto. Esto ocurre, por ejemplo, con el medio ambiente. La gente toma agua, sabe que está contaminada, la hierve, al hervirla concentra los minerales que son el tóxico mayor que va a tomar, y no es un problema biológico, así que no va a solucionar la salubridad del agua, porque no son conscientes de lo que está pasando. Aquí la situación está corriendo el máximo peligro porque existe un conflicto, ni siquiera son conscientes, entonces no hay forma de que se pueda tratar, problematizar, hallar las vías de solución. Pero yo digo que alguien sí sabe que existe un conflicto, o tenemos ya huellas, y a esto le llamamos vulnerabilidad. Sabemos que esa población desconoce lo que se está haciendo aguas arriba o lo que se está haciendo en la montaña mientras ellos viven en el valle. Tenemos alguna conciencia de vulnerabilidad del grupo, entonces tenemos ahí un campo de trabajo que necesitamos indagar, desarrollar y utilizar las habilidades investigadoras, porque necesitan una primera parte informativa para poder concienciarse, sensibilizarse y entablar la dinámica del conflicto. Cuando ninguna de las partes cree que existe un conflicto y la situación no es conflictiva, si objetivamente no es conflictiva, yo no encontraría una sexta parte, no pondría nada, no pondría esa casilla, la dejaría en un hueco, no pasa nada. Kiesler lo denomina la sexta situación. Existe un problema existen muchos de los problemas en la construcción de la sensibilidad, y uno de ellos es que la cultura que tenemos, nuestra formación, la participación en una generación, en un grupo de identidad, de género, de clase, de etnia, nos lleva a tener una visión en este cuadro. Están viendo, respecto a la sensibilización, la perspectiva y la percepción. Por un lado están viendo que hay un ángulo que el observador, que es ese punto 2, que puede ser toda una comunidad, puede ser un equipo de investigación, puede ser una persona. Vamos a ver ese equipo de investigación, vamos a ponernos en el caso más cercano a nosotros, tiene una posibilidad de visibilizar el problema es el sistema que hemos marcado con 1, y la posibilidad de visualizarlo depende del lugar que ocupa en la sociedad, en el territorio, en su grupo de identidad, que es el 3. Pero dentro de esa posibilidad ven que hay un recorte en líneas suspensivas, en puntos suspensivos, porque por más que tuviéramos la posibilidad de ver ese área del conflicto, que no todo, nuestras endoculturación nos estaría recortando la posibilidad de ver algo que es sumamente obvio, que ni siquiera lo consideramos. Pero también tenemos un filtro en esa parte 3, van a permitir que voy a buscar un señalador. Tenemos un filtro, una lente. Esa lente está constituida por todas las diferencias culturales, las diferencias identitarias del grupo, pero si estamos hablando de un grupo de investigación, sobre todo ahí media la escuela, la línea de investigación, la teoría de la que se parte, la fundación que paga la investigación, etcétera. Todo ello está metiendo diferentes marcadores en esa lente, de manera que es un catalizador que destaca algunas cosas y dificulta la visualización de otras. No sé si alguien tiene un marcador para marcar ahí la pantalla, pero creo que es fácil. De manera que aunque estemos viendo algo que se nos permite geográficamente ver, aunque estemos viendo lo que se puede ver, lo que podríamos ver, no llegamos a verlo por nuestra propia endoculturación y nuestras constantes de identidad y la propia dinámica en el grupo va a hacer que lo que veamos está pasado por un tamiz, de manera que si este es el problema aislado en un conjunto conflictivo, social, el que sea, vamos a ver el entrecruce de ellos. Decía una palabra similar también Gunther, yo le llamo la intersección, es el sistema emergente en realidad. Una intersección entre sistemas siempre es un sistema complejo, es un sistema emergente. Pero también tenemos un territorio, ese territorio está condicionado históricamente, culturalmente, y tiene vacíos que nadie ha querido cubrir, que están influyendo, que están marcados ahí como una especie de cueva,
Es decir, tenemos un problema al que no podemos abarcar en su totalidad. El conflicto solo nos presenta una cara, que es la que podemos ver desde el lugar en el que estamos. Si cambiamos de lugar y el observador se coloca, ese equipo observador se coloca en otro lado, veremos otra parte del problema, pero esta se va a quedar extraordinariamente difuminada porque tiene muchas facetas, muchos subconjuntos entre medias que, visto desde otra orientación, van a hacer cambiar grandemente lo que hemos observado desde esta posición. Bueno, ustedes saben que los sistemas son dinámicos, además de que saben muchas cosas de estas, porque ya casi es de uso común, pero de menor aplicación en las ciencias sociales. Cuando un equipo cambia de lugar, vamos a poner, si es otro equipo, su composición en ese punto 3, en su dificultad para observar, en sus condicionamientos culturales para observar, van a hacer que vea diferente cosa aunque esté en el mismo punto. Si el equipo además está en otro lado, va a tener diferencias locales creadas por la historia y la cultura sobre un territorio, y la propia va a introducir más diferencias. ¿Cómo haríamos entonces para ver la totalidad del problema? Desplazamos el punto 2, lo llevamos a cada uno de los puntos posibles y obtenemos entonces una visión del problema desde múltiples facetas. Pero ¿qué ocurre? En una relación sistémica, la recursividad hace que nada se esté quieto. El observador punto 2, sea una comunidad indígena, sea un equipo de investigación o nuestro aula, el observador, cuando observó ese problema, recibió un impacto, modificó sus criterios. Cuando cambia y mira otra faceta, ya no es el mismo observador que comenzó observando desde el punto 2. Y si lo vamos cambiando de faceta en faceta, nunca va a ser el mismo observador y no va a poder observar con los mismos criterios. Es decir, el problema se mueve, la Tierra se mueve, el problema se mueve, el punto 2 se mueve y el punto 3 está en continua variación. Así que tenemos algunos elementos de distorsión a la hora de sensibilizar, muchos problemas a tener en cuenta, y eso sobre todo va a llevarnos a ciertos reconocimientos. El primero es que en el reconocimiento de un conflicto es que la capacidad de estudiar es poca, es lenta, es deforme y es incompleta. Que además no tenemos la vía de las soluciones de los conflictos a través del conocimiento, entendido el conocimiento por el conocimiento reglado, establecido, reconocido, curricular, sino que el reconocimiento de los conflictos tiene que incorporar saberes muy diferentes a ese. El reconocimiento de todos los grupos incorpora eso, incluso la dificultad de reconocer como agente o como actor algún grupo, porque según nuestros parámetros no reúne las condiciones necesarias. Pero si ese grupo se manifiesta, ese grupo está y tiene una diferencia. Y el transcurso del trabajo, cuanto más horizontal y participativo sea, nos permitirá ver si ese es un actor o está dentro de otro actor u otras particularidades, ¿no? La participación sin exclusión, que viene también a abordar lo mismo, y esto significa también que no podemos excluir a los actores institucionales, porque a veces cuando estudiamos desde la escuela de la manera más purista y comprometida con los movimientos sociales, excluimos a aquellos que detentan el poder. Pero si hacemos eso, el resultado de nuestras acciones son difícilmente negociables. Y lo que estamos construyendo, a la vez que un conocimiento más horizontal, más inclusivo, estamos construyendo un frente más difícil de desbloquear, un frente, una frontera más dura. Y la negociación se va a enquistar con mayor facilidad. Así que por más que sea difícil, tenemos que encontrar el cómo para que el conflicto no aumente, aumentando nosotros la frontera que hay entre los frentes. Por supuesto, el empoderamiento, porque eso significa trabajar con actores que tienen un nivel de competencia en cuanto al poder muy distinto. Y tenemos que lograr las vías, es otro de los desafíos, para empoderar a los que están en peor situación y para limitar, controlar, denunciar, publicar el poder, el uso del poder, el abuso del poder sobre todo, ¿no?, para los que están en otra posición. Después tenemos que construir algo mucho más difícil, por eso es esa pequeña repasadita por la historia, donde la historia de los conflictos y estudiosos de los conflictos
exceptuando, y por eso me he detenido, a la corriente naturalista, campesinista, anarquista, exceptuándolos y no del todo, los conflictos han buscado siempre la revancha o por lo menos la victoria y el sometimiento del otro lado del frente. Necesitamos, para trabajar de otra manera, construir estrategias en las que los actores se convenzan de que van a ganar. Desde luego no van a olvidar que van a perder, pero tienen que reconocer que van a ganar. Son estrategias que en psicología o gestal se llaman ganar-ganar. Hay que convencer a todas las partes de que algo importante van a ganar y que lo que creen que tenían ya se acabó. Aquí está el conflicto, emergió y no lo tienes ganado, entonces no es tuyo, no lo tienes, no lo vas a perder. Si vas a perder, perderás una parte, pero en cualquier caso el camino de perderlo ya había sido empezado, así que vamos a apostar por el ganar-ganar. Y después poder reconocer que en la investigación-acción participativa lo mejor que se extrae no es un conocimiento profundo y grandes teorías, sino lo mejor que se extrae es la labor de puente que puede ejercer el equipo investigador si sabe utilizar el poder que la universidad o los centros de investigación tenemos. Yo creo que se te ha acabado el tiempo y estoy nada más mirando para ver si me mandan el recadito. En todo caso, esto es lo que yo quería presentarles nada más, y estos son los apuntes, pequeños apuntes reflexivos, que no podría llamar todavía siquiera apuntes teóricos, que van en el camino de trabajar en la línea de la resolución pacífica de conflictos, que sobre todo buscan generar formas de expresión en la práctica que cuando enfrentan se compensen inmediatamente con mecánicas de creación de solidaridad entre los alumnos, y aquí tengo varias de las personas del equipo de tesistas. Entre los alumnos lo que hacemos es trabajar simulaciones de conflicto y de escalada de conflicto o no escalada de conflicto, y una vez que se les ha provocado una situación tienes que herir, humillar, ofender, insultar a tu partener, al que tienes enfrente, y el otro no va a resistir o va a resistir de manera suave con frases que tiene ya acordadas de antemano, de las que no se puede salir. Entonces puede ver cómo su irritación se le va convirtiendo en una agresión también interna, en vergüenza, etcétera. Pero después de hacer ejercicios de este tipo, y aunque volvamos a invertir la situación y el ofendido ofenda y el que recibió las ofensas sea ahora el ofendido, el que las dio, necesitamos establecer juegos. Estoy hablando de técnicas lúdicas siempre que se pueda, juegos en los que tienen que predominar los acercamientos, los abrazos, los reconocimientos y las formas de dejar en buena situación a los actores que tuvieron que verse enfrentados en un tiempo, que puede ser en la clase de juegos, que ellos saben cuál es el fin, o que puede ser en la negociación, ofendidos en sus intereses, en su identidad, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por la paciencia.